Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Relatos de otra dimensión. Hoy hablaremos sobre el monstruo del lago Ness y otros monstruos. La ciencia admite que los grandes animales prehistóricos dejaron de existir hace unos 70 millones de años, siglos más o siglos menos, cuando una serie de cambios climatológicos variaron de tal manera su entorno que les fue imposible adaptar sus hábitos a la nueva situación. Sin embargo, la leyenda nunca se ha olvidado de estos monstruos enormes, a los que muchas veces ha otorgado un papel de protagonista. La mitología griega cuenta que Jasón se encontró en su camino con un extraño ser marino que le impedía el paso, pero mayor resonancia tiene la historia de Perseo, quien hubo de luchar con un terrible dragón para rescatar a la bella Andrómeda. Lo más sorprendente de este mito es el paralelismo tanto en lugares como en acontecimientos con la famosa leyenda de San Jorge, que en plena época de las cruzadas luchó también contra un dragón para salvar a la princesa Sabra, que había sido entregada como tributo para saciar su implacable voracidad. Pero no era solo en Grecia donde se creían seres fabulosos. Sorprende que en todas las culturas del mundo nos encontremos con dragones y otras fieras por el estilo. Había aves fénix, basiliscos, grifos, pájaros de fuego y otras criaturas que recibían diferentes nombres, pero que tenían la característica común de definir a un animal de cuerpo de serpiente o de lagarto, de gran tamaño, provisto de alas y extremidades, que unas veces volaba y otras no, y que a menudo iba por ahí echando fuego por la boca. Hoy, sin duda, nos parece algo incongruente pensar en grandes reptiles voladores, pero hace solo 500 años prácticamente todos los habitantes del planeta creían en la existencia de dragones, unos, los occidentales, como símbolo del mal, y otros, los orientales, como sinónimos de amabilidad y benevolencia. Y conviene recordar que por aquel entonces no existían las comunicaciones de que gozamos hoy en día. Por tanto, si millones de seres creían en la existencia de estos aterradores monstruos, no queda más remedio que reconocer la posibilidad, al menos, de que estuvieran en lo cierto. Los primeros españoles que desembarcaron en América creyeron que los caimanes que veían por primera vez eran terribles dragones, y así lo representaron con fuertes dosis de exageración en infinidad de grabados de la época que han llegado hasta nosotros. Digamos en su descargo que, probablemente, el reptil más grande que habían visto en su vida debía ser una vulgar culebra. Y lo mismo se podría aducir en favor de los científicos del siglo pasado que motejaron de visionario a un explorador llamado Chaiyu, que llegó de África diciendo haber contemplado un gran simio peludo de casi 2 metros de altura y que resultó ser un pacífico gorila. Hasta entonces, ningún europeo sabía lo que era un gorila y, por tanto, la ciencia, con una irritante lógica que sigue manteniendo hasta nuestros días, se negaba lisa y llanamente a aceptar la existencia de cualquier ser desconocido. Hasta el punto de que si el tal explorador se hubiera presentado con un ejemplar vivo, seguro que algún profesor le hubiera dicho: no existen simios de 2 metros, haga el favor de llevarse a su amigo. Desde luego, hay que reconocer que los científicos, digamos ortodoxos, no han tenido muchas oportunidades de toparse con alguno de estos animales. Pero ellos estaban seguros de que hacía millones de años que los celacantos se habían extinguido, hasta que un buen día a alguien se le ocurrió pescar un ejemplar de este extraño pez,
eslabón perdido en nuestra cadena evolutiva allá por 1938. Hoy ya se han observado cientos de celacantos, lo que da pie a quienes opinan que si este animal ha podido sobrevivir, lo mismo pudiera haber pasado con algún saurio, de los que hasta ahora se dan por desaparecidos. Un astronauta dijo que el hombre sabe más de la Luna que sobre el Océano Atlántico, y lo triste es que tiene razón. Las rutas marítimas, como ocurre con las terrestres, son siempre las mismas, y en lo referente a las grandes profundidades solo hemos bajado los primeros peldaños. Queda mucho camino por recorrer hasta que obtengamos un conocimiento cierto de lo que nos espera en el fondo. Sin embargo, no han faltado momentos en los que el mar se ha abierto para mostrarnos un pequeño atisbo de lo que esconde, sacando a la superficie a algunos de sus increíbles inquilinos. Las leyendas noruegas estaban repletas de furibundas serpientes marinas que en cualquier momento podrían salir de las aguas para atacar a los pacíficos ribereños, que las llamaban kraken. Casi seguro que nadie esperaba encontrarse con ninguna fuera de las páginas de los libros de fábulas o en boca de un anciano venerable, más apegado a las tradiciones míticas que a la realidad. Lo mismo pensaría el misionero danés Han Hegede, hasta que en plena travesía se topó con una de ellas en 1734. Su barco surcaba las frías aguas próximas a Groenlandia cuando un monstruo emergió de las aguas alzando su cabeza por encima del tope del palo mayor. Su cuerpo se asemejaba al de una descomunal serpiente, tenía la cabeza achatada y arrojaba un potente chorro de agua por la boca. Parecía tener el tamaño de un barco de calado medio. El avistamiento duró lo suficiente como para que el sufrido clérigo acompañara un dibujo con su relato. Bergen, en Noruega, parece ser un punto de reunión favorito para estos monstruos. En 1746, su gobernador y en 1752, su obispo, certificaron haber contemplado la aparición de una o más serpientes marinas de unos 35 metros de largo, con una cabeza parecida a la de un caballo y tocada con larga y abundante cabellera blanca. Por fin, en 1860, uno de estos animales se acercó demasiado a la orilla, quedando varado en la playa. El hedor era tan grande que los habitantes de la región tuvieron que abandonar sus hogares durante varios meses por no poder soportarlo. Si existe algún monstruo que haya tenido notoriedad mundial, es sin lugar a dudas el que habita supuestamente en el lago Ness. Por un lado, podría decirse que es la novia de Escocia, porque sin que se sepa muy bien la razón, este simpático animal ha sido catalogado definitivamente como perteneciente al llamado sexo débil. Ella sola lleva más turistas al norte de Inglaterra que todas las destilerías del famoso whisky juntas. Y asociando unas cosas con otras, no falta quien asegura que Nessie es exclusivamente producto de los vapores emanados a causa de una excesiva ingestión de ese alcohol. Pero posiblemente ya existía mucho antes de que se inventara el alambique, por lo menos eso dicen las crónicas. Los lagos escoceses siempre han estado concurridos por seres mitológicos de figuras cambiantes llamados kelpies, o caballos de agua, que salían a pastar a la superficie bajo la forma de briosos corceles enjaezados a la espera de que alguien montara sobre ellos para sumergirse prontamente con su presa. Otras veces aparecían adoptando la figura de jóvenes y apuestos mancebos que raptaban a las doncellas que se enamoraban de ellos. Solo había una forma de detectarlos, por las algas que se quedaban prendidas de sus cabellos, y solo una forma de escaparse, cruzar un río, pues como todo escocés sabe, no pueden pasar por encima del agua corriente. Tenían habitantes de este tipo en el río Spey, el lago Pitiulish, el Shin, el Borralán y otros muchos, que eran temidos por sus ribereños y cuyos inquilinos se hicieron famosos por las diferentes tretas que empleaban para engullir a sus víctimas.
También el lago Ness tenía su Kelpie, pero en vez de ser la perversa criatura habitual de los otros lagos, la de este siempre se distinguió por la cooperación que nunca regateó a sus vecinos humanos. A veces arrastraba las barcas de un lado a otro para ayudar a los pescadores, e incluso se cuenta que cierta noche se le vio empuñando el arado para nivelar el terreno en donde se iba a construir la abadía de los benedictinos en Fort Augustus, que todavía hoy sigue en pie, dominando toda la extensión del lago. Fuera como fuera, este ser siempre ha sido una excepción capaz de cautivar la atención de cuantos han tenido la suerte de estar en contacto con él. Tanto es así que llegó a ser bendecido por un santo. Un viejo manuscrito del siglo VI, atribuido a un tal Adamnan, hombre bueno y sabio, nos cuenta, en un pulcro latín, que en cierta ocasión San Columbano, monje irlandés empeñado en evangelizar a los pictos, pasó cerca del lago Ness, donde encontró unos lugareños que, apesumbrados, daban sepultura a un desafortunado que había sido atacado por el monstruo del agua. Pidió el santo que se lanzara un bote al agua, pero, oyendo esto, uno de los aldeanos se zambulló en el lago, atrayendo prontamente al monstruo que se encontraba en el fondo. Cuando el monje hizo la señal de la cruz y reprendió severamente al animal, este volvió presuroso a las profundidades para no volver a molestar a nadie jamás. Ni que decir tiene que San Columbano sacó gran provecho de esta hazaña y que los habitantes de la zona, asombrados por el milagro, no tardaron en rendirse al culto de los cristianos. Las negras aguas del lago Ness, que recibe la turba de carbón que arrastran 5 de los ríos que le suministran su caudal, permanecieron imperturbables durante varios siglos, al menos para todos aquellos que no vivían en sus proximidades. Se trata de un lugar paradisíaco, rodeado de verdes colinas que se encuentra en el canal Grand Glen que atraviesa Escocia, uniendo el mar de Irlanda con el del norte. Es el mayor y más profundo de todos sus lagos, con una extensión de 40 kilómetros en línea recta y una profundidad media de 145 metros, que en algunos puntos sobrepasa los 300. La poca visibilidad que presentan sus aguas ha dificultado todos los intentos serios de investigación submarina, pero se supone que sus orillas son escarpadas y repletas de cuevas que muy bien podrían ser la morada de su enigmático habitante. Un buen día, se decidió construir una carretera que bordeara el lago. Aparecieron máquinas, obreros y dinamita para hacer cenar las escarpadas laderas. Sin duda, el ruido hizo que Nessie despertara de su largo sueño y saliera a comprobar qué ocurría cerca de sus habitualmente tranquilos dominios. Empieza entonces a revivir la vieja leyenda, y los lugareños hablan de algo que se mueve en las aguas provocando estelas y oleajes. Un día, los señores Mackay viajaban en su coche, bordeando el lago por la nueva carretera. A 100 metros vieron emerger 2 grandes jivas que subían y bajaban ondulantes, provocando una estela en forma de B corta, que no habría podido producir ningún objeto inanimado. Su relato llegó a oídos de la prensa. El 2 de mayo de 1933 aparecía en el Inverness Courier y pronto toda Inglaterra se conmovió con la noticia. Rápidamente comenzaron las investigaciones. Se consultó al encargado de aguas y pesca, Alex Campbell, quien afirmó haberlo visto con sus propios ojos y además, para no ser víctima del ridículo, apoyó su afirmación con el testimonio por escrito de otras 81 personas que también habían tenido oportunidad de observar directamente al monstruo. Su descripción sigue siendo la que cuenta con más adeptos entre los que dicen haber presenciado el fenómeno. El cuello, como el de un cisne, sobresalía del agua como 2 metros en el punto más alto, y el cuerpo, de color gris oscuro, que brillaba en la humedad, medía por lo menos 10 metros de largo. El mismo año,
fue visto por tripulaciones de sendos barcos que hacían su normal travesía por las aguas del canal. Pero la más sorprendente fue la experiencia de los señores Spicer, que el 22 de julio de 1933 le vieron cruzar el antiguo camino militar con un cordero entre sus fauces. Pudieron comprobar otro dato inadvertido hasta entonces. La cabeza, achatada, parecía diminuta en comparación con el cuello y cuerpo. La administración británica, con una dilatada experiencia en este tipo de manifestaciones anormales, se apresuró a enviar un delegado, experto en la materia, para que realizase una investigación a fondo. Así apareció en el lago Ness el comandante Rupert Thomas Gould, viejo conocedor de las serpientes marinas, que debía su reputación a un libro publicado en 1930, dedicado exclusivamente a ellas y que gozó de amplia circulación. En su primera visita no tuvo el privilegio de presenciar un avistamiento, pero pudo reunir más de 50 declaraciones de testigos oculares que le merecían el suficiente crédito como para afirmar la existencia de una criatura viviente de especie anómala. En 1934, Gould publicó el primer libro dedicado por entero al monstruo, libro que hoy se considera un clásico en la materia y es referencia obligada para cualquier estudioso. El resultado inmediato de las publicaciones del comandante Gould, y muy especialmente sus artículos para The Times en Londres, fue un peregrinar masivo a las riberas del lago por parte de turistas y curiosos que deseaban contemplar de cerca y con sus propios ojos a la extraña criatura, que ya estaba en boca de todos. Tampoco faltó quien quiso lucrarse a costa del animal, pues el famoso empresario circense Bertram Mills había ofrecido 20.000 libras esterlinas de las de antes a quien lo capturara para su espectáculo. El zoológico de Nueva York no era tan generoso y solo ofrecía 5.000 libras. Sin duda, quien se llevaba la palma eran las destilerías de whisky Black and White, cuyos propietarios, quizás cansados de soportar una vaporosa asociación entre el monstruo y sus destilados, prometieron entregar la friolera de 1.000.000 de libras de la época a quien apresara a Nessie, previo reconocimiento de autenticidad por parte del Museo Británico. Capturar a Nessie parecía tarea tan difícil como colocar el cascabel al gato, pero no faltó quien quiso aportar la prueba definitiva de su existencia. Así, de la noche a la mañana, las laderas mojadas por el lago se cubrieron de fotógrafos, con sus placas, trípodes y cámaras oscuras dispuestos a inmortalizar a Nessie, quien, a pesar de ser hembra, no parecía muy dispuesta a dejarse retratar. La primera fotografía la consiguió Hugh Gray un domingo de noviembre de 1933, tras impresionar 5 placas, de las que 4 resultaron un absoluto fracaso y la otra presentaba excesiva exposición, por lo que aparecían unos contornos extremadamente difuminados. Al año siguiente, el doctor londinense Kenneth Wilson tuvo la suerte de conseguir lo que con el tiempo sería el documento gráfico más famoso y nítido de nuestro animalito. En la fotografía se observa cómo el agua describe unos círculos concéntricos en torno a un largo cuello, rematado por una pequeña cabeza de forma de serpiente, sobresaliendo un poco del lomo del monstruo. Detrás puede verse una estela, indicando el movimiento autónomo del objeto. Esta fotografía fue sometida a análisis y estudios de todo tipo, resultando, por un lado, que no estaba retocada, y por otro, que representaba a una criatura animada muy parecida a un plesiosaurio. Los plesiosaurios eran reptiles del orden de los sauroptergios que se habían adaptado perfectamente para vivir en el agua. En la era mesozoica llegaron a alcanzar algo más de 12 metros, lo que se ajusta con bastante exactitud a los cálculos de quienes han avistado a nuestra Nessie. Sus extremidades se asemejan a aletas para desplazarse mejor en su propio ambiente acuático, aunque no por ello dejaran de salir a tierra en ocasiones en donde se movían de forma parecida a las focas, lo cual también concuerda con el testimonio de testigos.
Las diversas clases existentes, unos tenían el cuello alargado hasta con 76 vértebras y la cabeza pequeña. Todos tenían el cuerpo ancho con jivas en la espalda, variando la longitud de la cola de unos a otros según los diversos tipos fosilizados que se han encontrado hasta ahora. Uno de los mejor conservados y más completos pueden verse en el Museo de Historia Natural de Nueva York, el cual, por cierto, se asemeja increíblemente al esqueleto que debiera tener el extraño habitante que mucha gente afirma haber visto surcar las aguas del lago Ness, lo que no dejaría de ser una paradoja, teniendo en cuenta que se supone que los plesiosaurios desaparecieron hace 65 millones de años. En 1934 se desarrolló el primer intento de investigación sistemática llevada a cabo por un equipo de profesionales financiados por Sir Edward Mountain. Obtuvieron una serie de fotografías y una secuencia cinematográfica que, sin embargo, recibieron mala crítica por parte de la ciencia reconocida, que se empeñó en decir que aquello era una foca, por más que los investigadores protestaran que una foca sería incapaz de producir una estela como la que se reflejaba en las instantáneas. La guerra y sus innumerables monstruosidades, mucho menos simpáticas que las que nos ocupa, hizo que no se repitieran otras expediciones organizadas hasta los años 60, en que se crea la Oficina de Investigaciones de Loch Ness, con sede más o menos permanente en el lugar de los hechos. Las universidades de Oxford y Cambridge se interesaron conjuntamente en el tema, así como la prestigiosa Academia de Ciencias Aplicadas de los Estados Unidos, que se volcó con todos los adelantos de la técnica que el dólar puede comprar. Como por arte de magia, aparecieron equipos submarinos, hidrófonos, sensores subacuáticos, sondas de eco y aparatos magnetofónicos para registrar la entonación de los testigos, que luego serían investigados por medio de detectores de mentiras. Aparecen entonces nuevas descripciones que concuerdan con lo manifestado por otros visionarios anteriores. Thorkild MacLeod, en 1960, pudo observar al monstruo durante bastante tiempo con unos binoculares provistos de retícula medidora. Medía entre 15 y 18 metros de largo, sin contar la extremidad de la cola que permaneció sumergida. Tenía un cuello largo, como la trompa de un elefante, un cuerpo enorme y 4 extremidades. Las posteriores parecían grandes palas. En el mismo año, culmina sus primeras etapas de investigación Tim Dinsdale, curioso ingeniero a quien quizá pueda considerarse la primera persona dedicada exclusivamente al estudio de Nessie. Tras largos periodos de espera y una serie de avistamientos, su conclusión fue que el monstruo tenía jorobas en el lomo y que en el lado izquierdo de su cuerpo había una curiosa mancha oscura. Resumiendo, se puede decir que nuestro simpático monstruo es un animal de cuerpo robusto, 4 patas, las posteriores en forma de pala, cabeza achatada parecía un carnero o una serpiente grande y largo cuello. Su piel parece lisa y brillante a causa de la humedad, pero vista de cerca presenta una rugosidad similar a la textura de un sapo. Todos coinciden en que no tiene escamas. Los puntos conflictivos radican en las jorobas, que para algunos son triangulares, para otros redondas, largas, achatadas, sin que falte quien diga que cambian de forma, mientras otros aseguran que carece de protuberancias posteriores. Tampoco hay acuerdo en cuanto al color, que se reparte casi al 50% entre quienes la vieron gris y quienes se inclinan por el pardo. Algunos, como ya hemos visto, sostienen la existencia de manchas. Finalmente, y como última causa de conflicto, hay quien mantiene la existencia de una especie de cuernos en la frente parecidos a las de un caracol, aunque constituyen una clara minoría. Podrían ser retractibles como la de los caracoles y por ello no siempre visibles. No obstante, hay que decir que un modelo realizado por la industria cinematográfica, que por cierto se fue a pique para reunirse con su modelo supuestamente viviente, tenía incorporados estos cuernecillos. ¿Se equivocan los testigos? ¿Mienten acaso? Todo es posible, pero tampoco falta la explicación
a esta disparidad de criterios en las descripciones. Desde luego, nadie pretende que el monstruo del lago Ness sea un superviviente de los animales antediluvianos que se extinguieron hace millones de años. Por tanto, tendría un ciclo de vida normal, naciendo, creciendo, reproduciéndose y muriendo. Pero para que esto fuera posible, necesitaríamos al menos una pareja de distinto sexo que periódicamente fuese perpetuando la especie. La señora Constance White en 1957 publicó un volumen llamado Más que una leyenda, en el que sostenía con fervor, basándose en propias y ajenas experiencias, que no podía hablarse de un solo monstruo, sino de varios. Desde luego, nunca nadie ha dicho haber visto en la superficie a más de un animal, pero diversas pruebas submarinas, efectuadas con sonar, parecen indicar la existencia de varios cuerpos inanimados, de diferentes tamaños, pero todos ellos mayores que los que normalmente cabría encontrar en un lago. Al principio de los años 70 se desencadenó una nueva fiebre investigadora que, apoyándose en los grandes avances tecnológicos, buscaba la absoluta confirmación de la presencia del monstruo. El Departamento de Electrónica e Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Birmingham había informado, tras varias expediciones, del registro de ecos que correspondían a animales, pero que su tamaño, velocidad y trayectorias de ascenso y descenso hacían muy improbable que se tratase de peces. Aparece entonces en escena el Dr. Rines, de la Academia de Ciencias Aplicadas de Belmont, Massachusetts, quien aporta un sofisticado equipo de fotografía submarina provisto de potentes flashes, incorporado al sonar. Ya se sabía de la poca eficacia de las cámaras dentro del agua a causa de la prácticamente nula visibilidad a más de 2 metros de profundidad. Sin embargo, se tenía gran confianza en obtener buenos resultados. Con 2 botes, llevando uno el sonar y otro la máquina con flash estroboscópico, alineados de forma que todos los objetos que entrasen en el campo de acción de la cámara fuesen registrados por el sonar, dieron una batida a lo largo de la bahía de Urquhart, detectando varios objetos de gran tamaño. El informe subsiguiente confirmaba la presencia de varios animales de entre 6 y 10 metros de largo, de acuerdo con la respuesta de los ecos obtenidos. También se apreció una protuberancia de unos 3 metros, previsiblemente un apéndice de uno de los seres animados, que produjo ecos durante un corto espacio de tiempo. Reveladas las fotografías en los Estados Unidos, pudo observarse su coincidencia con los registros del sonar, pese a la mala calidad de las imágenes, muy borrosas y de casi imposible interpretación. Todas salvo la de la aleta, que resulta tener entre 3 y 4 metros de largo, con un ancho entre 60 centímetros y 1,20 metros, y que tras ser procesada en un ordenador especial similar al empleado con las fotografías lunares para conseguir la mayor claridad posible, quedó claro que se trataba de un apéndice romboidal en movimiento y produciendo turbulencias en el agua. Con anterioridad a este experimento, se contaba con un informe muy serio emitido por el Centro de Inteligencia Conjunto de Reconocimiento del Aire, dependiente de la Real Fuerza Aérea. Este organismo había examinado una película aérea tomada por Tim Dinsdale en 16 milímetros en el año 1960. Tras varios años de estudio, en 1966 se llegó a la conclusión de que aquello no podía ser un navío de superficie ni tampoco submarino, lo que solo dejaba la posibilidad de que se tratase de un ser animado. Ya hemos hablado de las trayectorias detectadas por el sonar. Fijémonos con más detalle en el informe del profesor Holliday. El 20 de agosto de 1968, a las 16:30 horas local, se alzó del fondo un gran objeto, elevándose a una velocidad de 30 metros por minuto. Ascendía en sentido oblicuo a unos 6,5 nudos de velocidad, reduciendo su ascenso a 18 metros por minuto. Luego avanzó a profundidad constante a unos 9 nudos y finalmente se sumergió a 30 metros por minuto hasta desaparecer de la pantalla.
Entretanto, se captó otro objeto voluminoso a medio kilómetro de distancia que descendía en picado a más de 130 metros por minuto. Estos datos, según confirmaron los biólogos, descartaban la posibilidad de que se tratara de bancos de peces. Por último, otro entusiasta del tema, al que se dedica en exclusiva, Frank Sheeran, que se aposentó en la orilla en 1969, pudo por fin obtener en 1972 una serie de fotografías que no dejan lugar a dudas sobre la presencia de algo grande y animado en el lago Ness. Estas, junto con la foto del cirujano Kenneth Wilson, obtenida en 1934, son las instantáneas más nítidas y mejor analizadas y estudiadas por los investigadores que concuerdan en reconocer que no se trata de trucajes. Ya se dijo anteriormente que en su día había sido bendecido al monstruo nada menos que por manos de un santo, San Columbano. Siendo vecino de un monasterio, no podían faltar los testimonios religiosos acerca del mismo. Por un lado está el abad benedictino de Fort Augustus, quien dice haber contemplado al monstruo con sus propios ojos. He aquí su relato. Se trata de un anfibio con 4 patas rudimentarias o paletas, cuello muy flexible, hombros anchos y fuerte cola. Pero hubo un pastor anglicano que fue mucho más lejos, llevado probablemente por un deseo de terminar con la exclusiva que la Iglesia Católica parecía tener sobre el animal, situación absolutamente insostenible en el Reino Unido. El reverendo doctor Donald Omand se apersonó en 1973 en el lago Ness para exorcizarlo como morada de las fuerzas del mal que era y causante de la inestabilidad mental en las gentes que se acercaban al lugar. La realidad vino a demostrar que el tal reverendo solo buscaba una publicidad que ni siquiera Nessie quiere para sí, porque el atribulado personaje no dudó un instante en repetir la ceremonia a petición de las cámaras de la BBC, ante la promesa de que el programa se emitiría en una hora de gran audiencia. Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos encontramos como siempre en un próximo podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.